COVID-19 y quieres saber si ya tienes anticuerpos, la prueba Spike te ayuda a saber si has desarrollado anticuerpos y ver así la eficacia de la vacuna. Realízatela 21 días después de haberte aplicado la segunda dosis de la vacuna. Puedes hacerla por Autolab, es fácil y rápido. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Hospital CEMESA, la mejor opción para tu salud. ¿Estás listo para viajar? Recuerda realizarte las pruebas de COVID-19, como PCR en tiempo real o el antígeno. Puedes hacerlo sin contratiempos en nuestro servicio de Autolab. En tu viaje recuerda cuidarte en todo momento. Usa la mascarilla. Mantén las medidas de bioseguridad. Utiliza la mascarilla. Mantén la distancia. Haz higiene de manos. No bajes la guardia. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un programa más en Facebook Live. Estamos totalmente en vivo. El día de hoy traemos un tema sumamente interesante, pero antes de poder hablar de ellos, quiero invitarte a que puedas compartir esta transmisión totalmente en vivo. Recuerda, puedes activar esa campanita para que puedas estar pendientes y lleguen todas las notificaciones de este Facebook Live. Recuerda que estamos en Doctor en Línea y te saluda la doctora Manely Figueroa y para mí siempre es un placer poder estar con cada uno de ustedes. Así que les doy este chancecito, este tiempito para que ustedes puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, para que puedan unirse a esta transmisión totalmente en vivo. Y pues el día de hoy, yo creo que ya todos estuvimos pendientes de las redes sociales. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Takotsubo. Hoy nos van a decir qué significa eso, de dónde viene y pues también si existe de verdad el síndrome de corazón roto. Así que les invito y les motivo a que se queden con nosotros. Recuerda que puedan seguirnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en Instagram como Hospital CEMESA. Recordarles que en esta noche estamos totalmente en vivo y que ustedes ya pueden ir haciendo todas sus dudas y sus consultas. El día de hoy me acompaña, pues sin más preámbulo, quiero presentarles el día de hoy mi invitado. El día de hoy está con nosotros acompañándonos el doctor César Somoza. Él es un médico internista, cardiólogo y una subespecialidad en ecocardiografía. Se graduó en la Universidad del Bosque en Colombia, tiene 12 años de experiencia en la rama de cardiología y pues clínica con especialidad en ecocardiología, como les mencionaba anteriormente. Actualmente desempeña en el área del módulo cardiovascular de Hospital CEMESA y además él ha hablado sobre enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en diferentes congresos médicos de Centroamérica y el Caribe. Así que el doctor Somoza está con nosotros en esta noche para poder aclararnos todas estas dudas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo ha estado? A la audiencia, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que este tiempo pues, sea de provecho, podamos aprender algo de esta enfermedad y de cualquier otra consulta de alguna otra patología cardiovascular que vaya saliendo durante la charla. Así es, así que queremos motivarles y queremos que se queden con nosotros para hablar sobre este tema que es el síndrome de Takotsubo. Pero antes de hablar un poquito de este tema, queremos que ustedes miren esta información importante que hemos preparado para cada uno de ustedes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 520 millones de personas viven actualmente con enfermedades cardiovasculares. Según estas, es la principal causa de discapacidad y muerte prematura en el mundo. Un 90% de los infartos que se producen se asocia a factores de riesgo clásicos conocidos,
como la hipertensión, los niveles de colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes o la obesidad. A menudo, las enfermedades cardiovasculares son silenciosas. Aparecen repentinamente y cuando empiezan los síntomas suele estar avanzada. La mayoría de las enfermedades son prevenibles y el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular aumenta por alimentación poco saludable como alimentos ultraprocesados, un consumo elevado de sal, azúcares y grasas. Un dato importante es que las personas que practican pobre actividad física tienen entre 20 y 30% a desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros más. No olvides cuidar tu corazón. Así es, doctor, qué importante es cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Proteger nuestro corazón. Sabemos que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenibles y pues siempre es importante recordar comer saludable, hacer ejercicio. Me imagino que más adelante vamos a hablar sobre estas recomendaciones, pero para todas aquellas personas que están conectadas ahorita, estamos hablando sobre el síndrome de Takotsubo. Vamos a empezar a hablar sobre qué significa, de dónde viene, en qué consiste. También queremos darle la bienvenida a todo ese hermoso público que está a través de Instagram. Estamos en vivo, totalmente en vivo, por primera vez en Insta Live. Así que gracias a cada uno de ustedes. Ustedes también pueden hacer sus consultas, sus preguntas y más adelante vamos a tener ese tiempo para poder despejar todas las dudas que el doctor Somoza gustosamente lo va a hacer. Vamos a empezar, doctor, ¿en qué consiste el síndrome del corazón roto? Bueno, el síndrome del corazón roto es una enfermedad que fue descrita relativamente hace poco. Es una enfermedad que tiene descrita hace unos 30 años. Obviamente existe desde hace más tiempo. Ese nombre tan curioso viene precisamente porque fue descrita por primera vez en Japón, ya descrita ya formalmente identificada como enfermedad. Pues allá en Japón empezaron a observar que había ciertos pacientes que ingresaban a las salas de hemodinamia para someterse a angiografías coronarias con diagnósticos de infartos agudos del miocardio y observaban que cuando hacían la inyección en las coronarias, en muchas ocasiones las arterias del corazón estaban sanas, no habían lesiones ateroscleróticas, pero sí el corazón tenía cambios en contractilidad, tenía incontractilidades, cómo se mueven las paredes del corazón. O sea, uno cuando hace estudios ya de imágenes, ya sea un ecocardiograma, ya sea un ventriculograma en una angiografía, uno ya sabe cómo es el corazón normal, pero los japoneses lo que miraron es precisamente lo que están viendo ustedes en su pantalla, que el corazón no tenía la forma ovalada que debería de tener, sino que tenía una forma más o menos como de un abalonamiento de las partes medias y apicales del corazón. Entonces ellos, los japoneses, ustedes saben, es una isla, tienen una tradición pesquera muy grande y ellos por decenios han pescado y han pescado pulpos y para pescar los pulpos utilizan esa vasija que vimos en la anterior imagen, que precisamente esa vasija es la que se llama Takotsubo. Entonces ellos de ahí fue que cogieron el nombre de síndrome de Takotsubo. Si ustedes ven es muy parecida la forma, un poquito de imaginación, la forma de la vasija con la forma que adquiere el corazón. Y así fue que el doctor Sato, que fue el que lo describió por primera vez, pues le dio este nombre. Y a lo largo del tiempo, por el nombre, pues es un nombre japonés, no es tan fácil de pronunciar, se le ha dado otros nombres como cardiomiopatía por estrés, como el síndrome de corazón roto. Y de ahí precisamente es donde se obtiene el nombre de esta enfermedad, como le digo, que es relativamente nueva, descrita como tal, identificada como tal. Pues. Así que todos los que estuvieron pendientes de nuestras redes sociales durante toda esta semana, que era Takotsubo, creo que pues ya todos pudimos aprender sobre esa vasija, ¿verdad? Bien peculiar, de que tiene esa forma del corazoncito, ¿verdad? Toma, así que el síndrome del corazón roto, pues sí existe, ¿verdad? Claro a veces que pensamos que nos burlamos de aquella persona, ¿verdad? Y que se me rompió el corazón, pero sí existe, claro. Es algo médico y pues de eso vamos a hablar en esta noche para que cada uno de ustedes pues podamos aprender todos juntos. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que puede experimentar una persona con el síndrome de Takotsubo? Ok, entonces el síndrome de Takotsubo, la presentación clásica, ¿cuál es? Es una persona que llega a la sala de urgencias por dolor torácico.
El 75% de los casos es por dolor torácico, o sea, dolor en el pecho. Hay un porcentaje más o menos como de un 50% que también tiene disnea, o sea, disnea es falta de aire, cuando uno siente falta de aire, a eso nosotros los médicos le decimos disnea, llegan con sensación de falta de aire. Otro porcentaje, más o menos un 25%, pueden llegar con la sensación como de mareos y un porcentaje más pequeñito llegan porque se han desmayado. Nosotros los médicos a eso le decimos síncope, cuando alguien se desmaya y recupera la conciencia de inmediato. Entonces llegan con dolor en el pecho, llegan a la sala de urgencias, se activa el protocolo de dolor torácico, toman un electrocardiograma y ven que ese electrocardiograma es anormal. Pueden ver que hay cambios que identifican que se trata de un infarto agudo, agudo quiere decir que está ocurriendo en este preciso momento del miocardio, o algunos otros cambios que sugieren que hay alguna enfermedad activa en las arterias del corazón, y en ocasiones se acompaña también con elevación de algunos marcadores en sangre que nosotros pedimos para detectar a ver si hay daño en el corazón. Cuando hay un daño en el corazón se liberan unas sustancias en la sangre que se pueden medir al cabo de algunas horas que ya salen positivos. Pues estos pacientes, cuando ya se identifica que en efecto es un daño en el corazón, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, con solo la presentación clínica, o sea, solo una persona que llegue con dolor en el pecho, con falta de aire, cuando se ausculta el corazón se puede escuchar un ruido que nosotros decimos que se llama R3, es un ruido especial que nosotros los médicos ya lo sabemos identificar pues cuando ponemos el estetoscopio, o escuchamos algún soplo que antes no estaba, o escuchamos que los pulmones de ese paciente están llenos de agua. Nosotros sabemos identificar cuándo están llenos de agua por lo que escuchamos cuando nos ponemos el estetoscopio y escuchamos el corazón. Entonces en esos casos es que se empieza a sospechar que este paciente tiene algo en el corazón de verdad. Se lleva a la sala de angiografía coronaria. Esa sala de angiografía coronaria es donde hacemos un examen especial para ver las arterias del corazón. Antes de eso pues se puede hacer también un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Todo depende pues, de la presentación clínica del caso, ¿verdad? A veces en lo que están preparando la sala, si lo podemos hacer de manera muy rápida, hacemos el eco, vemos el corazón cómo está, en lo que vamos pasando al paciente a la sala de hemodinamia, y en la sala de hemodinamia, cuando se hace el estudio para ver realmente cómo están las arterias del corazón, se puede encontrar que las arterias del corazón están sanas, o sea que no hay ninguna lesión o ningún coágulo que esté explicando eso. O si se pueden encontrar algunas lesiones, las lesiones no son de la magnitud tal como para estar causando las alteraciones que vimos, ya sea por la clínica, ya sea en el electro o en el ecocardiograma. En la gran mayoría de los casos, no siempre, va precedido de alguna emoción fuerte. Puede estar precedido, por ejemplo, de una ruptura amorosa, puede estar precedido, por ejemplo, de haber presenciado un crimen violento, un accidente automovilístico, la pérdida de un ser querido. En algunos pacientes se puede presentar en el contexto, por ejemplo, de un accidente, cuando hay un golpe fuertísimo en la cabeza y están en unidad de cuidados intensivos. También secundario a ese trauma tan fuerte, trauma nosotros le llamamos cuando hay ese golpe en cabeza, pues puede liberarse este montón de sustancias. Y esto finalmente es lo que nos hace pensar a nosotros un síndrome de Takotsubo, ¿verdad? Esta presentación clínica con estos hallazgos, sobre todo lo que más apoya es ver arterias del corazón que están angiográficamente sanas o que las lesiones que se encuentran no son de la magnitud para encontrar o explicar los cambios que nosotros vimos en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. Excelente, cabe destacar a todas las personas que están ahorita conectadas que estamos hablando un poco del síndrome de Takotsubo o del síndrome del corazón roto y que pues ustedes pueden ir haciendo esas dudas, esas consultas que con gusto pues se van a aclarar más adelante. Recordarles que estamos totalmente en vivo y estamos hablando sobre un poco en qué consiste. El doctor nos platicaba un poquito sobre la historia de por qué el Takotsubo, los síntomas que se puede experimentar, el dolor torácico, la disnea, que es el cansancio, la falta de respiración. Y pues, ¿por qué se da esto, doctor? O sea, ¿qué lo causa el síndrome de corazón roto? Lo que produce es que cuando hay ya sea un estrés emocional, una ruptura amorosa, un accidente, una impresión muy fuerte, se libera un montón de sustancias en el organismo. Esas sustancias que se liberan por acción del sistema nervioso en otras glándulas del cuerpo, esas sustancias son las que finalmente impactan en el corazón, hacen que los vasos, o se presume que los vasos del corazón tengan algo que se llama espasmos, o sea, que se cierren los vasos, que se contraigan, para decirlo una cosa, un espasmo es, los vasos tienen que tener un calibre definido. Cuando hay un espasmo es que esos vasos se cierran, se aprietan, entonces al apretar esos vasos, sobre todo la pequeña vasculatura,
se producen todos estos cambios porque no hay suficiente irrigación de sangre en el músculo cardíaco y se empiezan a presentar estos cambios. Es una liberación absurda de sustancias que se producen secundarios al estrés. O sea que literal se me puede romper el corazón Claro, por una claro, fuerte emoción. sobre todo personas muy, muy sensibles, o sea, no es lo más común del mundo tampoco, ¿verdad? Claro. O sea, de repente, y también, pues no es por ser sexista ni nada, pero es mucho más común en mujeres que en hombres, más o menos la proporción de casos es más o menos 9-1, 9 mujeres por cada hombre que presenta esto. Y de todos los pacientes se presume que de todos los pacientes que ingresan con sospecha de un síndrome coronario agudo o un infarto agudo, más o menos un 2% terminan siendo un Takotsubo. O sea, tampoco es que abundan, no es que es súper común, pero siempre es un diagnóstico que se da, ¿verdad? Y eso me trae a otra pregunta, doctor. ¿Algún caso o algo que usted nos puede compartir? Hemos tenido varios, digamos, este año tuvimos uno reciente, una señora de 63 años, sin ningún antecedente, es una señora pues sana dentro de lo que cabe, que había tenido una noticia muy fuerte, parece que una persona, una amiga muy querida de ella de muchos años, pues falleció, esa noticia le afectó bastante, ella vino con dolor torácico, le tomamos un electrocardiograma en emergencias y al tomar el electrocardiograma en emergencia vimos que no era normal, que tenía unos cambios en el electro que sugerían que había un problema con su corazón. No sé si podemos ver las otras imágenes, esta es la angiografía, las otras imágenes, cuando hicimos el ecocardiograma, eso que están viendo en la pantalla es el ecocardiograma, pues nosotros vimos que los segmentos apicales, o sea, la punta del corazón no se estaba moviendo bien. Es difícil, pues obviamente, para la persona que no está acostumbrada a ver estas imágenes, identificarlo, pero de repente en la siguiente imagen del eco lo vamos a ver un poquito mejor, que ahí se ve, ustedes pueden ver que la parte, hay unas cosas abajo, si ustedes ven la parte inferior de la pantalla, ven que hay unas como esferas, ven que hay unas patitas que están abriendo y cerrando, esas son las válvulas, ven cómo las partes, después de eso están en las paredes del ventrículo, lo que está al lado derecho es el ventrículo izquierdo, como ustedes ven que las partes de abajo de ese ventrículo se están moviendo violentamente y como ya las partes de arriba del ventrículo ya no se están moviendo. Entonces, esa es la imagen que a nosotros nos llevó a pensar que esta paciente en verdad estaba cursando con un síndrome coronario agudo porque tenía dolor de pecho, tenía falta de aire, vimos un electrocardiograma normal y vimos que ese ecocardiograma realmente los segmentos apicales, o sea, la punta del corazón y algunos segmentos medios no se estaban moviendo. Entonces, fue ahí que hicimos lo llevamos a la sala de cateterismo, le hicimos la angiografía coronaria y cuando vimos las arterias del corazón no tenía ninguna lesión que justificar ese cuadro clínico. Manejamos a la paciente pues con el manejo usual en estos casos, pues dando medicamentos para bajar su frecuencia cardíaca, dando aspirina en combinación con otros fármacos y yo le hice una evaluación posteriormente al mes y la señora ya estaba totalmente recuperada, o sea, no tenía todo el ecocardiograma que aquí está anormal, estaba totalmente normal y su electrocardiograma era normal. Entonces ahí fue donde la señora pues ya me contó de que realmente sí, ella parece que es una persona que se guarda mucho las emociones, pero sí le había afectado mucho la pérdida de esta amiga muy cercana, pues y realmente ahí fue donde identificamos. Y hemos tenido más casos, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, este es como el caso típico del libro, hemos tenido otros casos que pacientes que están graves en cuidados intensivos, jóvenes, con golpes en cabeza, nos piden un eco los intensivistas y cuando vemos el ecocardiograma vemos que todos los segmentos, algunas veces los medios y los apicales del corazón no se mueven y ahí es cuando sospechamos que es una cardiomiopatía por estrés pues, o Takotsubo. O Takotsubo. Sí. Interesantes casos, ¿verdad? Siempre es bueno saber cómo conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, bonitas imágenes para poder ver cómo está lo del corazón. Y pues yo creo, doctor, que nos puede explicar, yo creo que ya lo dijo, pero tal vez ser un poquito más puntual, ¿en cuál es la diferencia entonces entre un infarto y Takotsubo? El infarto, típicamente hablando, porque si nos metemos mucho nos vamos a complicar, pero el infarto típico que todo el mundo tiene en su cabeza se produce porque hay una placa de aterosclerosis, en una arteria. Imagínense ustedes no un tubo de PVC, sino que imagínense un tubo galvanizado de los de antes, que esos tubos galvanizados de antes acumulaban sedimento y al acumularse sedimento impedía el flujo de agua. Entonces, un infarto típico es esta placa de aterosclerosis se rompe,
el cuerpo al verla rota intenta repararla y en su intento de repararla hace un cúmulo de plaquetas que después las plaquetas activan otros factores de coagulación y se termina haciendo un coágulo. Entonces ese coágulo obstruye el paso de sangre y al obstruirse el paso de sangre, la parte del corazón que está afectada no recibe suficiente sangre y eso es un infarto típico, o sea, una arteria del corazón obstruida en la cual no hay flujo de sangre y ahí es donde se produce el infarto típico. En el Takotsubo no está esa condición, o las arterias están sanas o si hay alguna placa de aterosclerosis, no va el daño de la placa o la obstrucción de la placa no va con relación al daño que uno ve en los estudios de imágenes o en el electrocardiograma. Entonces ahí es cuando uno establece la diferencia entre los dos. En el síndrome de Takotsubo, doctor, ¿influye los antecedentes familiares cardíacos? Pues no tanto, la verdad. De repente habrá familias de que sean más expresivas y más emocionales que otras, ¿verdad? Uno lo ve, pues que hay familias en las que son muy expresivas, muy sanguíneas, y otras en las que pues, son un poquito más flemáticos y no son muy expresivos. De repente uno piensa que alguien muy sanguíneo es esa persona que cuando se cae algo pega el grito y todo el mundo se da cuenta que se cayó algo, ¿verdad? Alguien que le pasa algo y pega el grito, alguien que le pasa algo y pega y llora. Entonces, de repente en estas personas es un poquito más probable que se produzca, pero no siempre es así. También se puede producir, según el grado de emoción, pues en una persona incluso que uno no presupone que puede tener este tipo de enfermedades, también lo puede presentar. A todas esas personas que nos están viendo a través de Facebook Live e Instagram Live, estamos hablando sobre síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto. Estamos totalmente en vivo, ya en unos minutos vamos a dar a paso a todas esas dudas y consultas que ustedes tengan, así que les estamos motivando y animando para que ustedes puedan pues anotar desde ya sus dudas, sus consultas para poder dar inicio a leer todo esto. Estamos hablando sobre el síndrome de Takotsubo, hablábamos un poquito sobre sus síntomas, siempre agradeciendo su atención, su compartir, siempre agradeciendo que este programa es para cada uno de ustedes, así que les invito a que puedan empezar a preguntar sobre enfermedades cardiovasculares o sobre algún síntoma que ustedes tengan, alguna duda que se quiera despejar, pues con gusto el doctor va a estar con nosotros en esta noche para poder atender cada uno de sus preguntas y sus consultas. Estamos hablando un poquito sobre el síndrome de Takotsubo, hablábamos un poco sobre sus síntomas y pues también en que era un poquito más frecuente en las mujeres, ¿cierto? ¿Verdad, sí, doctor? Sí. Es un poco más frecuente en las mujeres. Y pues también queríamos saber si este síndrome de Takotsubo puede ocurrir en varias veces, o sea, si ya me dio una vez puede volver a ocurrir o... No, pues sí puede volver a ocurrir, definitivamente. Sí puede volver. Si ya pasó una vez, puede volver. Sería una vida muy sufrida esta persona, ¿verdad? Tener emociones de alto impacto como para que cada rato le esté presentando esto. Pero sí, de que se puede, sí. Se puede, ¿verdad? Una vez que yo tengo, ¿qué exámenes se van a realizar? Yo sé que ya nos hablamos un poquito, pero ¿qué exámenes se deben realizar? Siempre lo primero, cuando una persona tenga dolor torácico y no puede respirar, siempre deben de acudir a una emergencia en un hospital. Y cuando lleguen así, tienen que hacer un electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma se tiene que hacer, el paciente pisa la emergencia, uno tiene 10 minutos máximo. Una vez que ese paciente le dice que llegó por dolor torácico, tiene ese tiempo para hacer un electrocardiograma. Si el electrocardiograma está normal, casi que estamos descartando que sea algo agudo en el corazón. Obviamente no siempre es así, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con los factores de riesgo de esa paciente o de ese paciente. No es lo mismo que llegue una muchacha joven de 20 años a la emergencia por dolor torácico con un electro normal, a que llegue una persona de 70 años, obeso, fumador, diabético, hipertenso, dislipidémico, con toda la familia muerta por el corazón, con un dolor torácico y un electro normal. Obviamente son dos pacientes totalmente diferentes y el paciente de más riesgo va a necesitar una mayor cantidad de exámenes. Entonces la primera parte es, obviamente, examen, historia clínica, examen físico. Si es un examen físico normal, con un electrocardiograma normal en un paciente de bajo riesgo, pues uno casi que puede decir que probablemente no sea nada. Si es una persona que tiene un electrocardiograma anormal, o es una persona que tiene un factor de riesgo cardiovascular intermedio o alto, hay que hacer otros exámenes. Esos exámenes son pruebas en sangre para detectar si hay daño, evidencia en sangre que haya daño en el músculo del corazón. Se hace uno al ingreso y depende del hospital en donde uno esté y el tipo de pruebas que se tiene,
se puede esperar un par de horas para volver a repetir el examen. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, estamos nosotros todos hablando ahora y en este momento me da un infarto y me van y me llevan al laboratorio y me toman la muestra de sangre, me va a salir negativo. Y no es que yo no esté infartado, sino que no ha sido el suficiente tiempo transcurrido para que la prueba en sangre salga positiva. Entonces, hay que esperar cierto tiempo en pacientes de alto riesgo, tenerlos en observación, en vigilancia, hacer algo que nosotros llamamos curva de troponinas, ver cómo está, si es de alta sensibilidad a las 3 horas, si es ultrasensible, si no es ultrasensible, ver cómo está a las 6 horas o cómo está a las 12 horas para poder descartar que sea un síndrome coronario. Si, digamos, el paciente tiene un electrocardiograma normal, tiene una curva de troponinas negativa y tiene bajo riesgo, un riesgo intermedio bajo, se puede egresar. Si el paciente aún así, volvemos al caso del paciente grande, fumador, diabético, hipertenso, ese paciente tampoco lo egresamos. Ese paciente ya descartamos que tenga un infarto, no quiere decir que no tenga ningún otro problema en el corazón y usualmente le pedimos algún otro examen, le pedimos un ecocardiograma con estrés o una prueba de esfuerzo, que son exámenes, ya vimos que en reposo el corazón está normal, entonces sometemos el corazón a una carga de ejercicio o una carga de estrés para ver cómo se comporta ese corazón sometido a una carga de estrés. Si ya ese examen sale bien, pues ese paciente sí se puede egresar, obviamente con su cuidado de sus factores de riesgo, tratamiento de diabetes, tratamiento de dislipidemia, tratamiento de lo que sea, que deje de fumar. Si sospechamos, acuérdense que la cardiomiopatía por estrés o Takotsubo es un diagnóstico que ya se hace ya de descarte, o sea, no es lo primero que uno piensa. O sea, lo primero que uno piensa es un síndrome coronario agudo típico, un infarto típico. Entonces, este diagnóstico, para uno decir, esto es un Takotsubo y no es un síndrome coronario, sí ya necesita que este paciente en algún momento haya presentado algún dato que haya ameritado que se haya llevado a la angiografía coronaria, que fue lo que el video que pasamos anteriormente, y que cuando hicieron el examen, el disparo en las arterias coronarias, se haya descartado una obstrucción o se hayan encontrado obstrucciones chiquititas que no explican la presentación del paciente. Ahí es cuando uno ya puede decir, esto en verdad era un Takotsubo. Se puede sospechar, pero confirmarlo solo cuando uno ya ve que las arterias coronarias no explican la magnitud de lo que se encuentra con la magnitud de los otros hallazgos. Muy interesante, ¿verdad, doctor? Y una vez que yo tengo el diagnóstico, ¿hay restricciones alimentarias sobre esto? Pues realmente la alimentación, pues la restricción que hay sobre todo es para evitar que se vaya a formar enfermedad coronaria. Una vez que uno ya tiene la enfermedad coronaria, pues ya el daño ya está hecho. Obviamente hay que restringir el consumo de grasas, sobre todo cuando el bombeo del corazón no es adecuado. Hay que disminuir el aporte de líquidos. El paciente, uno le dice que tiene una restricción de líquidos cuando ya el corazón no está funcionando de manera adecuada, no puede tomar exceso de líquidos porque ese exceso de líquidos se puede ir a pulmones y se puede congestionar los pulmones. Se le restringe la sal también. A los pacientes se les dice que no pueden ingerir cosas saladas, queso seco, embutidos, de repente bebidas enlatadas o alimentos enlatados que tengan alto contenido de sal. A ellos se les quita eso. Y la grasa usualmente abonida con la sal, pues si uno come un pollo frito, un pescado frito, tajada frita, sí tiene que tener al lado el litro de agua porque la cantidad de sed que da es horrible. Entonces van muy relacionados las grasas con el consumo de sal, entonces todo eso se restringe. Y en algunos casos también se puede restringir, sobre todo en personas muy sensibles, la ingesta de cafeína. Esto es cuestionable. En lo personal, los estudios que yo he buscado, que yo he leído, realmente, incluso acaba de salir uno hace poco, no hay evidencia clara de que el consumo de café vaya a dar la mayor. O sea, tendría que ser una cantidad absurda de café que se consuma para echarle la culpa que por cafeína pasó esto. O sea, una persona que se toma... Yo creo que es más como con qué lo acompañamos. Claro, o sea, una persona que se toma una tacita de café normal no le va a dar esto. Igual con las bebidas energéticas. Una vez el año antes de la pandemia me invitó la Sociedad de Nutrición de San Pedro a que diera una charla acerca de bebidas energéticas y riesgo cardiovascular. Y estuve hablando de todo menos de eso porque no encontré nada. O sea, la revisión que hice, los consensos de las sociedades científicas europeas, americanas, no hay una asociación directa entre un consumo racional y moderado, digamos, una bebida energética, con desarrollo en una persona normal, obviamente, ¿verdad? De algún tipo de enfermedades. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de personas, especialmente los jóvenes, ellos dicen cuando llegan a la emergencia que solo fue que tomaron
Una bebida energética. No dicen que la mezclaron con alcohol y mucho menos van a decir que la mezclaron con otro tipo de sustancias ilegales, ilícitas. Pero entonces ahí es donde viene el problema, cuando no es una sola, sino que es una cantidad absurda combinada con alcohol y combinada con otras cosas. Tampoco le estoy diciendo a la gente vaya a tomar bebidas energéticas, claro, no es el mensaje. O sea, eso tampoco es la idea, pero en lo que yo busqué por la cantidad de cafeína que tiene una bebida energética por sí sola no explica en una persona normal esto. Habrá personas que sean muy sensibles a la cafeína, que también no es la gran mayoría de personas, y que sí no puedan consumir cafeína porque son sensibles y les da taquicardia, palpitaciones y arritmias, pero tampoco no es el universo de pacientes esto. Serán algunos otros pacientes, pues que en el transcurso ellos ya habrán notado. Algunos pacientes le dicen a uno que están bien, se toman una tacita de café o una bebida energética y el corazón les empieza a palpitar, pues, y en ese caso, pues si ya se establece, pues ya se sabe que no. Pero sí, la verdad, yo creo que la mayoría de veces es que se miente con respecto y no dicen, sobre todo muchachos jóvenes no le van a decir a los papás, es más sano decir a los papás, papá, llegué a la emergencia del hospital porque me tomé 2 bebidas energéticas, a decirle, papá, porque me metí una botella de vodka con 2 bebidas energéticas y aparte me consumí otra cosa. Sí. Entonces sí, eso es lo que pasa, se oculta mucha información en algunas ocasiones. Bueno, ha llegado ese momento para empezar a despejar las dudas que el público está haciendo en esta noche y pues voy a dar lectura, doctor, a algunas preguntas que ya nos están llegando. Por ejemplo, Lupita Velázquez nos pregunta si un bebé puede nacer con este síndrome. Esto no es algo congénito, definitivamente esto no es algo congénito, no es algo con lo que se nace, es algo, esto que le da a una persona sana de entrada. Puede haber alguna predisposición genética de repente a tener esto, pero realmente como mi especialidad no es en niños, yo no sé si esto hay alguna incidencia o no en niños. La verdad, puntualmente no lo conozco. En un recién nacido que nazca con esto, definitivamente no. Eso sí le puedo decir. Sí, de hecho la literatura incluso habla un poco más de mujeres en edades mayores, ¿verdad? Entonces sí, va a ser bien difícil. Pero sí, no es algo congénito. Sí, en Japón lo describen, porque en Japón, no sé realmente también si será algo genético asociado con raza o no, pero en Japón se da mucho los que son síndromes. Las arterias coronarias de ellos son muy reactivas, incluso en Japón por rutina, cuando un paciente entra con dolor torácico y tiene las arterias coronarias sanas y no se sospecha un Takotsubo, ellos hacen algunos test que en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa no hacen, que son para ver si se induce a una respuesta violenta de las arterias coronarias. Ellos lo hacen de rutina, ellos ponen acetilcolina, ellos ponen un montón de sustancias que de rutina lo hacen, en el resto del mundo no lo hacen, pero ellos obviamente tienen mucho, ellos investigan mucho, ellos tienen su propia literatura y ellos sí han identificado que en sus países pacientes que entren con síndromes coronarios agudos con coronarias sanas y que no parezcan Takotsubo, sí hacen test para inducir reactividad en las arterias del corazón, que nosotros acá en Latinoamérica no lo hacemos. Muy interesante. Sí. Alan Alvarenga nos pregunta, el corazón, el motor del cuerpo. Yo tuve COVID en febrero, tengo 40 años. Después quedé con hipertensión. Trato de salir a caminar media hora y a veces estoy sentado después de alguna actividad y mis pulsaciones y presión se eleva hasta 145, 99, dice, o más. ¿Qué podría ser? Bueno, hay que ver en primer lugar, si realmente no era hipertenso antes de tener COVID. O sea, primero, no todo el mundo tiene la costumbre de medirse la presión arterial y de dar chequeos de rutina. Pues si esta persona realmente antes de tener COVID ya se había revisado la presión y no había encontrado que era hipertenso y ahora, pues después del COVID se encontró que es hipertenso, pues sí hay que ver si fue algo transitorio, por de repente alguna carga emocional. He visto yo mucho que los pacientes con COVID quedan con muchos problemas de ansiedad posterior al COVID. La otra cosa, que eso también se gana cuando uno ve al paciente, no sabemos cómo es el paciente, si el paciente tiene obesidad o no, porque también la obesidad es un factor de riesgo para tener hipertensión. O sea, sí hay que investigar un poquito más. Sí, a veces cuando uno dice yo no tenía nada y después me dio, pues hay que ver qué tan cierto es, pues de repente si es que uno no tenía porque no se había revisado o si en verdad no lo tenía. Y lo que corresponde con él, pues es que esté en
en un tratamiento con algún médico de su confianza. No es recomendable cuando uno está hipertenso no controlado hacer ejercicio. Uno, para hacer ejercicio cuando uno es hipertenso, primero tiene que controlarse la presión arterial, sobre todos esos valores que le está diciendo, y posterior a hacer el ejercicio, porque una respuesta fisiológica del ejercicio es producir hipertensión arterial durante el ejercicio. ¿Cómo así? Ustedes ahorita me toman mi presión arterial y está en 120/80, y ustedes me ponen en una prueba de esfuerzo, me ponen a correr, y durante yo esté corriendo, obviamente eso nos damos cuenta en la prueba de esfuerzo porque es una banda sin fin donde tomamos la presión arterial. La respuesta normal es hipertensarse. O sea, yo puedo estar en 150/80, en 160/80, y es totalmente normal porque estoy haciendo un ejercicio intenso en ese momento. Y al parar de hacer el ejercicio, a los pocos minutos mi presión vuelve a su normalidad. Pero ¿qué pasa si yo no arranco en 120/80, sino que yo arranco en 160/100? Entonces esa presión se me va a subir a rangos peligrosísimos, y eso es lo que pasa muchas veces cuando ciertas personas en apariencia o en teoría sanas hacen ejercicio, se ponen a hacer ejercicio, tienen una rutina de ejercicio y de repente van en una maratón, ¡pum!, cayeron y se murieron. Todo el mundo, ¡uy, pero si estaba sano! Pues no, realmente no estaba tan sano. Lo que pasa es que no se habían hecho evaluaciones y de repente el paciente ya tenía hipertensión, ya tenía algún otro problema que no se había detectado. Entonces, y cuando uno está hipertenso, lo mejor es controlar primero la presión arterial, y una vez que la presión esté controlada, allí sí, ponerse a hacer ejercicio, bajar de peso para ver si la hipertensión se revierte al hacer estas dos actividades. Dunia Esmeralda Torres nos pregunta, doctor, si la persona siente cansancio, es hipertensa y ha tenido como desmayos, ¿puede ser atribuible al corazón? Podría ser, es una posibilidad. O sea, con una persona que sufre desmayos siendo hipertensa, necesita definitivamente una evaluación cardiovascular. Hay que ver cómo está estructuralmente ese corazón, a ver si es un corazón que está sano o no, para ver si se explica la causa de los desmayos, y explorar otras causas. Pueden haber bradiarritmias que expliquen los desmayos, que son ritmos muy lentos del corazón. Pueden haber condiciones anatómicas del corazón que expliquen estos desmayos, y definitivamente una persona con estas condiciones tiene que ser sometida a una evaluación médica, definitivamente. Miley Córdoba nos pregunta, ¿cómo se cura el síndrome del corazón roto? Pues el síndrome del corazón roto, como casi todo en la vida, se cura con el tiempo. O sea, sí hay que dar medicamentos. Se dan medicamentos, se da una serie de medicamentos, no vale la pena que les diga cuáles, pero sí se dan medicamentos, como una condición isquémica, y con el tiempo estos cambios van revirtiendo. Al toda esa cascada de catecolaminas que se liberaron al depurarse por el cuerpo, y con el tiempo esos cambios se normalizan, y usualmente estos pacientes quedan con el tratamiento por lo que dijo usted, doctor. Esos pacientes ya tuvieron ese antecedente y uno no sabe si pues ya tienen alguna predisposición y podrían volver a tener el problema. Entonces usualmente no se les deja tampoco sin nada, sino que se deja con cierta protección farmacológica para evitar que vuelvan a recurrir en este síndrome. Algo que usted decía, ¿verdad? Recordar que al inicio es un dolor torácico que hay que tratarlo. Sí, al principio no sabemos, o sea, el mensaje tampoco es que si están en la casa y acaban de pelear con alguien y les duele el pecho, que digan, no, es un takotsubo y se me van a quitar. No, o sea, la idea tampoco es esa, la idea es que tienen que ir a un centro especializado donde les hagan los estudios pertinentes, y al final pues se sabrá si es un takotsubo o no, pero siempre la primera presunción es que no es un takotsubo. La primera presunción cuando uno tiene un dolor torácico y tiene falta de aire es que puede ser un infarto y hay que acudir definitivamente a un servicio de urgencias. Así es. Marta Martínez, excelente invitado, doctor. ¿El síndrome de Takotsubo es similar al síncope neurocardiogénico? No, no son similares. No, el síncope neurocardiogénico. Un síncope es una pérdida abrupta, inmediata, transitoria de la conciencia con una recuperación total. O sea, yo estoy hablando ahorita con usted, doctor, y de repente solo van a ver que yo, pum, me caigo en el piso, inmediatamente abro los ojos, me levanto como que si nada hubiera pasado. Eso es un síncope. Entonces, sí, no, el takotsubo sí es diferente. Daisy Lorenzo nos pregunta, buenas noches, doctor. De repente me pegó dolor en el pecho al lado derecho muy fuerte y estuve con el dolor casi una semana, pero suave. Y si hacía movimientos me dolía. ¿Qué me recomienda? No sabemos la edad, ¿verdad? No nos dijo la edad. Es clave la edad y los factores de riesgo. Si es una persona muy joven, no tiene mayores factores de riesgo, pasó una semana
y era con movimientos, pues muy probablemente era algo, pues, ya sea muscular o una costocondritis. Pero por eso es importante ver al paciente. Ahora bien, si es una persona mayor, con factores de riesgo, aunque haya sido una costocondritis, porque tampoco no quiere decir que no, pero es una persona que ya necesita una evaluación, un cuidado mayor y un mejor abordaje. Loli Ortiz nos dice, si el paciente tiene este síndrome, ¿debe tomar medicamento o tratamiento crónico o solamente durante el episodio? La mayor parte de medicación se da durante el episodio. Posteriormente es probable que necesite algún tipo de medicamento para evitar que vuelva a pasar esto, de repente alguna dosis baja de unos medicamentos que se llaman betabloqueadores, o una dosis baja de algunos medicamentos que se llaman antagonistas de receptores de angiotensina, o, para prevenir que vuelva a pasar. Pero sí, durante la crisis aguda se dan varios medicamentos y después con la evolución uno se los va retirando y termina con menos medicamentos. Todo depende de los factores de riesgo que tenga, si es hipertenso o no, y algunas otras condiciones que pueda tener el paciente. Florencia Sarabia nos dice, muchas veces los latidos de mi corazón se aceleran, pero sufro de ansiedad. ¿Será normal, doctor? Uno piensa la mayor parte del tiempo cuando eso pasa es ansiedad. O sea, si yo estoy bien y empiezo a pensar en las deudas que tengo, en todos los compromisos de tarjetas de crédito, en todo lo que no he pagado, en todo el trabajo que tengo pendiente, y pensando eso se me acelera el corazón, lo más probable es que sí sea por ansiedad. Si ya son palpitaciones que vienen de la nada, pues ahí es donde uno tiene que investigarlas un poquito mejor porque no debería de ocurrir. Pero igual sí siempre es bueno hacer algún otro tipo de exámenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparatito que se llama Holter. Ese Holter es una pequeña grabadora que graba todos los latidos del corazón que ocurren en un tiempo que puede ser de 24, de 48, de 72 horas, de 14 días, de un mes, de un año. En algunos casos hay dispositivos que graban un año. Cuando hay palpitaciones. El diagnóstico se hace cuando hay un trazado electrocardiográfico, ya sea obtenido por un Holter con el síntoma. Entonces, digamos, si ahorita yo le digo, doctora, siento palpitaciones, y usted me lleva a la emergencia, me toma un electro con las palpitaciones, y veo que el electro está normal, ahí tengo el diagnóstico. Pero si llegamos a la emergencia y le digo, doctora, ya se me pasó, no vamos a saber qué es. Tiene que haber, el síntoma tiene que ocurrir, y tenemos que registrar un electrocardiograma o un Holter o lo que sea con el síntoma para poder decirle a esa persona que realmente no es una arritmia, sino que es una palpitación, como dice nuestro oyente, pues que puede ser perfectamente explicable por ansiedad. Melissa Alachan nos dice, ¿es de alto riesgo tener una insuficiencia, yo me imagino que es mitral, en el corazón, porque puso trivial, en el corazón? Trivial no, si es trivial no, si es una insuficiencia mitral trivial, no. Porque trivial quiere decir que es leve o menos que leve y no. Ahora bien, si es una insuficiencia mitral severa, si es algo feo, el mismo nombre lo dice, severo. Sí. La ventaja es que tiene arreglo, todo en la vida tiene arreglo. Eso es lo que preguntaba, o sea, si todo en la vida tiene arreglo, no se preocupe. Si es insuficiencia mitral leve, usualmente esas no se tratan, se vigilan. Depende de la edad que tenga el paciente. Por ejemplo, si a la abuelita de 90 años le dicen que tiene una insuficiencia mitral leve, ahí no pasa nada. Pero si es un muchacho de 10 años que le dicen que tiene una insuficiencia mitral leve, que tiene una expectativa de vida muy larga, pues es un paciente que hay que estarlo vigilando porque en algún momento esa insuficiencia va a progresar a moderada y en algún momento va a progresar a severa, y cuando son severas sí ya toca hacer intervenciones. Y estos procesos degenerativos valvulares no se alivian con medicamentos. Esto ya cuando ya están en un grado severo de afectación, ya los manejos son quirúrgicos en la mayoría de los casos o haciendo intervenciones, no se quitan con medicinas. Alejandra Serrano, doctor, nos pregunta, ¿qué registra el electrocardiograma? Es la actividad eléctrica del corazón en el momento mismo en que le están haciendo usted el examen. O sea, el examen más o menos le registra unos 2 segundos de actividad del corazón. Es un examen muy bueno porque un electrocardiograma normal nos está diciendo muy buenas noticias, y ya cuando un electrocardiograma en reposo es anormal, es que esa persona realmente está enferma. Entonces nosotros en cardiología y medicina interna eso lo tomamos como un signo vital, como quien le toma la presión a un paciente, como quien escucha el corazón, como quien escucha los pulmones. Paciente que vemos queremos verlos con un electro, porque ya nos dan un examen que relativamente es de bajo costo, fácil de hacer y nos da una información súper valiosa acerca del paciente.
Entonces, con ese registro eléctrico nosotros podemos detectar arritmias, podemos detectar si el paciente tuvo un infarto, podemos detectar si el paciente tiene un infarto, podemos sospechar si hay engranamiento de cavidades. Tampoco es que es el examen último del mundo y que con solo eso ya hacemos todo, si no, no hubieran inventado todo lo demás. Pero es un buen comienzo, es una buena prueba de tamizaje. ¿A qué edad es apropiado hacer el electrocardiograma? Pues si es una persona joven asintomática, nosotros recomendamos empezar después de los 40 años. Si es una persona que es joven, pero que tiene factores de riesgo, ya sea familiares, ya sea porque fuma, ya sea porque es hipertenso, porque es obeso, porque es diabético, pues de repente y antes. Incluso puede ser de los 30 años. Siempre lo que hay que considerar es que antes del electrocardiograma lo que uno tiene que revisarse es la presión arterial y hacerse exámenes de laboratorio para ver cómo está el perfil de colesterol, triglicéridos, azúcar o glucosa, mejor dicho, porque eso es lo que finalmente va a llegar a que en algún momento de la vida ese electrocardiograma normal cambie a un electrocardiograma anormal. Entonces, antes del electro lo que hay que tener es un tamizaje de exámenes, incluso recomendado en adolescentes, sobre todo adolescentes obesos, que jóvenes hay que empezar a hacer exámenes de laboratorio, porque si estos pacientes tienen dislipidemia, quiere decir que el colesterol está alto, triglicéridos está altos, la glucosa está alta, pues estos son adolescentes que se sospecha que no van a esperar a los 40, 50 años para tener enfermedades del corazón, sino que lo van a presentar mucho antes. Es bien interesante hablar sobre eso de la presión, el colesterol, los triglicéridos, el glucosa en ayuna, porque sabemos que son exámenes de rutina que a veces los tomamos a la ligera, pero que por ejemplo en este mes que estamos hablando sobre cuidar el corazón, ¿verdad? Es bien importante recalcar eso, doctor, porque incluso como médico general nosotros miramos bastante eso, la gente no se chequea su presión arterial porque no siente nada. Claro. Entonces creo que eso es algo que hay que enfatizar. Ya sé que estamos hablando sobre síndrome de corazón roto, pero sí que es bien importante que usted nos diga o que usted nos recuerde, doctor César Somoza, ¿cuándo hay que empezar a revisar esa presión arterial? Una toma de presión arterial es tan fácil, es tan rápida de hacer que yo pienso que no hay edad para hacer. Sí, claro. O sea, es tan fácil de hacer que uno no tiene que esperar a cumplir cierta edad. O sea, si se tiene la facilidad que le tomen la presión una vez al año a alguien, es muy bueno, muy beneficioso. Ahora bien, si esa persona tiene factores de riesgo, pues ya tiene que hacerla un poquito más frecuente, de repente unas 2 veces al año. Y si es hipertenso, pues ya su médico le dirá la frecuencia. Pero sí, es un examen tan fácil de hacer, tan de bajo costo que no tiene que haber una edad establecida. De repente la limitación que hay es el tamaño de los manguitos para tomar la presión arterial. Por ejemplo, no todo el mundo tiene manguitos para tomar presión en niños. De hecho, usted ahora me pregunta cuál es la presión normal de un niño de 5 años, yo no la sé, yo no soy pediatra, no soy cardiólogo pediatra, entonces de repente sí la limitación en los grupos de población más jóvenes, pero ya en un adulto de 18 años no hay ningún problema que por lo menos una vez al año se la tome en su vida, no le va a pasar nada, se tarda menos de 30 segundos y es muy beneficiosa la información que da. Leslie nos pregunta ¿en qué consiste el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, bueno, el ciclo cardíaco ya estamos hablando de la fisiología del corazón. El corazón tiene varios movimientos, uno que nosotros le llamamos diástole, que es cuando el corazón se llena, otro que le llamamos sístole, que es cuando el corazón se está contrayendo, y esto ocurre pues nosotros uno habla del corazón como uno, pero funcionalmente realmente el corazón es uno solo, pero tiene 4 cavidades, y tiene 2 lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces el ciclo cardíaco hablamos de cómo se sincroniza el llenado de las aurículas, que son las que están aquí arriba del corazón. La aurícula derecha es la que recibe toda la sangre sin oxígeno que sube por las venas. Esa sangre sube de los pies, sube de los brazos, baja del cerebro, de las vísceras huecas y llega sin oxígeno a la aurícula derecha. En la aurícula derecha pasa el ventrículo derecho lo bombea hacia los pulmones, en los pulmones se oxigena y esa sangre llena de oxígeno llega al lado izquierdo del corazón a través de la aurícula izquierda, que lleva a su vez al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo bombea a todos los órganos del cuerpo. Entonces, a grosso modo, ese es el ciclo cardíaco,
y nos dice, eso se da, las dos circulaciones, la circulación menor y la mayor, se dan al mismo tiempo. O sea, el corazón recibe tanto sangre sin oxígeno como bombea sangre con oxígeno. Marlen Xiomara Díaz nos pregunta, ¿cómo afecta el hipertiroidismo al corazón? Lo afecta porque al haber exceso de hormona tiroidea se produce taquicardia, o sea, la respuesta del corazón es producir taquicardias, y cuando es una tirotoxicosis, se puede producir incluso, o una tormenta tiroidea, se pueden producir incluso arritmias supraventriculares, y una arritmia supraventricular son ritmos en el corazón que pueden alcanzar frecuencias tan altas como 220 latidos por minuto. O sea, hay una fórmula, hay un concepto teórico que el corazón tiene un límite máximo para los ventrículos, mejor dicho, tienen una velocidad máxima a la cual pueden latir en manera fisiológica, que es a grosso modo 220 menos la edad. Entonces, para un niño recién nacido, un bebé recién nacido, 220 es una frecuencia totalmente alcanzable sin ningún problema. Pero para un anciano de 100 años, lo más que va a alcanzar en condiciones fisiológicas serían 120 latidos por minuto. Entonces, imagínense una arritmia en el cual una persona de 80 o 70 años, en vez de tener, bueno, pongámosle con 80 años, serían como 140 latidos por minuto, llega a la emergencia con 220 latidos por minuto, 200 latidos por minuto. Realmente ese corazón está en una carga de taquicardia, un compromiso demasiado grande, y pues sí, realmente la enfermedad tiroidea mal controlada sí puede tener efectos muy, muy negativos en el corazón. De hecho, varias veces nosotros los cardiólogos somos los que hacemos el diagnóstico de la tirotoxicosis, de la enfermedad tiroidea. Nos llevan por palpitaciones y al final es la tiroides el problema. Siempre es importante, ¿verdad? Ese acompañamiento médico con esas enfermedades crónicas, con esas enfermedades de base, ¿no? Siempre estar ahí con esa asesoría, ¿verdad? Con esa consulta médica, siempre cuidando todos sus órganos y todo su cuerpo para tener una buena calidad de vida. De acuerdo. Rixi Alfaro nos pregunta, si una persona con insuficiencia cardíaca la presión la mantiene en 90, 80, ¿eso es normal? O sea, no es normal en el contexto general, pero una persona con insuficiencia cardíaca, eso es lo que suele manejar de presiones. O sea, son personas que no, el corazón está tan deteriorado que no levanta presiones arteriales más que eso, y pues sí, no es lo ideal, pero sí no es inusual tampoco que manejen esas presiones. Y eso nos dificulta bastante porque los manejos para falla cardíaca incluyen fármacos que tienen un efecto en la presión arterial. Entonces vienen esos pacientes con corazones grandotes, dilatados, uno le toma la presión arterial y 90, 60. Entonces uno tiene que empezar a dar medicamentos a dosis chiquititas, ir titulando de a poquitos, y obviamente es más fácil el paciente que tiene falla cardíaca con una presión de 200, 100, porque usted le puede tirar todo el arsenal que hay a dosis buenas, que va a tener un mayor beneficio en el corazón, y no estos ya dilatados que el corazón apenas levanta presión. Pero sí, digamos, en el contexto de esos pacientes, pues no es inusual que manejen esas presiones, y se tiene que aprender a convivir con ellas, pues, tanto nosotros como médicos para el tratamiento como el paciente en su día a día. Lourdes Mejía, doctor César, nos pregunta, ¿qué tanto la artritis y la diabetes afecta al corazón? Diabetes sobre todo afecta el corazón. De hecho, la diabetes sí es un factor de riesgo mayor para enfermedades cardiovasculares. La artritis también dan, las enfermedades inmunológicas también dan un grado de riesgo de tener afectación en el corazón, pero sobre todo la diabetes. La diabetes es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más grandes que hay y mejor identificados que hay, definitivamente. Es bien importante tener controlado todas esas enfermedades de base, esas enfermedades crónicas, el colesterol, los triglicéridos. Eso es sumamente importante para todo ese público hermoso que nos está vigilando o que nos está viendo en esta noche. Siempre va a tener que estar pendiente de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo afecta el abuso del alcohol al corazón, doctor? Punto importantísimo. El alcohol en cantidades grandes es dañino y perjudicial para el corazón. Se sabe que el alcohol en cantidades bajas, en cantidades que ya están bien establecidas, que son 10 gramos de alcohol para una mujer, que más o menos equivalen a una copa de vino o a 250 mililitros de cerveza, y 20 gramos de alcohol para un hombre, que más o menos son 2 copas de vino, pero no copas llenas, copas decentes, así como lo dan en los restaurantes, que les dan así poquito, sí, ¿verdad? Entonces,
son protectoras para el corazón cuando son de uso diario. Hay una controversia, los franceses dicen que lo único que sirve es el vino tinto, otros dicen que es el alcohol en general, pero unas dosis bajas de alcohol diarias son cardioprotectoras, sobre todo cuando es el vino tinto. Ya algo importante es que esta dosis no es acumulable, entonces no me voy a poner en abstinencia de lunes a viernes y el sábado me voy a ir a desquitar y me voy a meter los 100 gramos de alcohol que me tocaban en toda la semana y me los voy a tomar el sábado, eso no. Entonces el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para el corazón, se producen, durante la ingesta abusiva de alcohol se produce hipertensión arterial, se produce liberación de sustancias que pueden llevar a arritmias. Por ejemplo, está el famoso corazón de fiesta, que son personas que han tenido consumos absurdos de alcohol y al día siguiente, cuando están pasando la goma, en vez de ir a pasar la goma en la casa, vienen pasando la goma en el hospital porque tienen arritmias, usualmente una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y a largo plazo hay una enfermedad que se llama cardiomiopatía por alcohol, que es que el corazón se hace grandote, se dilata por ingesta de alcohol. ¿Cuánto alcohol? Depende de cada cuerpo, cada genética es diferente. O sea, hay personas que lo pueden presentar con cantidades no tan grandes, de 100 gramos semanales. La mayoría de las personas son 400 gramos por semana las que pueden producir esto. El tiempo también es bien variable. Hay personas que tienen, por ejemplo, a mí me llegó un paciente, me acuerdo, un señor de 90 años, presión normal, examen de laboratorio perfectos, tenía el antígeno prostático con un muchacho de 15, el hombre estaba perfecto. Normal. Y todos los días me decía que se tomaba un octavo de guaro. Pero ¿cómo le decía yo a este hombre que a los 90 años lo deje de hacer si estaba perfecto? Ya con 90 años. Pero hay personas que con ese mismo patrón de conducta están destruidos con cirrosis, o sea, todo depende mucho de la predisposición genética. O sea, si tenemos mala hechura de fábrica y los genes no nos ayudan, pues no podemos abusar de estas sustancias. Eso sí ya tiene que ser claro, ¿verdad? No todos los cuerpos son iguales, hay personas que no son las muchas, ¿verdad? Que son extremadamente resistentes para el abuso. La gran mayoría caemos en un estándar, más o menos, y habrá personas que con mucho menos alcohol que ese ya presenten enfermedad. Todo depende, pues, de nuestra predisposición genética, aparte de los factores ambientales. Sí, creo que eso es bien importante tomar en consideración, ¿verdad? Sí. La genética, la actividad física, porque me imagino que no es lo mismo, pues, consumir alcohol, hacer actividad física que estar sedentario todo. No, incluso tampoco sin ser machista, está bien establecido que el hombre tolera más cantidad de alcohol que las mujeres, incluso está bien establecido también que los asiáticos tienen menos tolerancia a su consumo de alcohol que los no asiáticos. Entonces sí hay algunas ciertas cosas que ya están bien establecidas. También nos pregunta, doctor Francisco, ¿tomar bebidas energéticas todos los días es bueno? No, yo no he dicho que es bueno, o sea, no. O sea, la bebida energética es controversial. O sea, yo de cardiólogo yo no le puedo decir, vaya y tómese una bebida energética todos los días, no lo puedo hacer. Pero, como le digo, también hice una revisión y tampoco encontré una publicación formal que dijera que hay una relación directa entre el consumo de bebidas energéticas. Y no, yo creo que hay que ver primero el estado personal de uno, el estado, qué tantos factores de riesgo tiene, y pues de repente, y habrá países, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, para no meternos en rollos publicitarios, pero en uno de los países de origen de una famosa bebida energética en la cual tiene 2 toros en la lata, en lugares de comida rápida, incluyen esta bebida en vez de la marca que usualmente incluyen en los restaurantes de comida rápida. O sea, en esos países es algo muy cultural ingerir esta bebida y no, pues a la gran mayoría no le pasa nada. Pero es muy difícil uno como médico decirle, vaya y tómese todos los días una de estas bebidas energéticas, uno no lo puede hacer. Por el consumo, por la cantidad de cafeína que tenga, pues probablemente no pase nada. Obviamente hay que ver otros factores, algunas tienen bastante carbohidrato y tienen algunas otras cosas pues que no está muy claro ver qué establece, pero sí, tampoco la idea del programa es vaya y éntrele y tómese toda una bebida energética todos los días, tampoco no es esta la intención. Bueno, doctor, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber despejado todas las dudas, que todo este hermoso público en esta noche ha estado con nosotros. Muchas gracias por aclararnos las dudas sobre Takotsubo, sobre el síndrome de corazón roto. Sabemos que el estrés, las emociones fuertes, ahora sí sabemos que pueden afectar. Sabemos que no es tan común también, pero
creo que lo importante que cabe resaltar es que al momento de sentir ese dolor torácico y la falta de respiración, acudir al centro de emergencia. Es correcto. Quiero, doctor César Somoza, que usted se despida de este hermoso público, me le dé unas últimas palabras, recomendaciones. Este tiempo es suyo, háblele con ellos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos dedicado parte de su valioso tiempo. Y creo que la doctora resumió bien todo eso. O sea, lo más importante para evitar una enfermedad cardiovascular es cuidar factores de riesgo. Revísense al menos una vez al año cómo están de presión arterial, revísense cómo están niveles de colesterol, de triglicéridos, niveles de glucosa, no fumen, eviten consumos abusivos de alcohol, tratar de mejorar en la actividad física, evitar obesidad, para tener una menor probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Y el mensaje de la doctora: si usted está en casa y siente una sensación opresiva en su pecho, que se irradia garganta, que se irradia mandíbula, que se irradia hacia los hombros, no espere a ver qué pasa, no espere a ver si se le pasa o algo. O sea, si pasan 10 minutos, 15 minutos y esa sensación no se alivia, se acompaña de sudoración, se acompaña de falta de aire, acuda a la emergencia de un hospital a que lo vean. ¿Por qué? Porque puede ser un infarto y realmente pues puede tener efectos perjudiciales y pueden acabar pues con la vida de la persona que le está sufriendo. Y pues cuidarse mucho, ¿verdad? Seguir siempre con los buenos hábitos para buena salud cardiovascular, para pues recordar, no lo mencionamos, pero la mayor causa de muertes en el mundo es por enfermedades cardiovasculares. Corazón, cerebro matan aproximadamente el 31% de todas las muertes de todo el mundo son por corazón y cerebro juntos, enfermedades cardiovasculares. Entonces matan más que todos los cánceres juntos, matan más que todas las enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID juntos. Entonces realmente las enfermedades cardiovasculares es la mayor pandemia que tenemos en este siglo y realmente hay que hacer mayor énfasis en prevenirlas para no tener una buena vida y una larga vida. Es por eso que estamos con Cuida de tu Corazón, ¿verdad? Cuida de tu corazón. Eso es sumamente importante que cada uno de ustedes pues lo recuerden en esta noche. Enfermedades cardiovasculares hay que ser prevenibles, se pueden prevenir. Puede usted acudir a su médico, usted puede chequearse una vez al año, no hace daño, dice el dicho, ¿verdad? Y pues gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros, gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Sin antes siempre recordarles que activen esa campanita para que caigan las notificaciones de cuando vamos totalmente en vivo. Gracias al público que estuvo en Instagram también con nosotros en esta noche. Y pues quiero recordarles que se vacunen. Acuérdense que esa es la mejor arma que tenemos, junto con el uso de mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos, uso de alcohol gel. Recuerden que ahorita todavía no es hora de bajar la guardia, así que recuerden que hay que protegerse por usted y por sus familiares. Usen esa mascarilla. Y pues quiero despedirme de ustedes, se despide de ustedes la doctora Manely Figueroa. Quiero que se queden viendo una información valiosa. Buenas noches, con permiso. Este mes de septiembre piensa en tu corazón. Te ofrecemos un 20% de descuento en exámenes cardiológicos. Ponemos a tu disposición precios especiales en exámenes de ecocardiograma, prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial y Holter de 24 horas. No olvides cuidar tu corazón. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 520 millones de personas viven actualmente con enfermedades cardiovasculares. Según estas, es la principal causa de discapacidad y muerte prematura en el mundo. Un 90% de los infartos que se producen se asocia a factores de riesgo clásicos conocidos, como la hipertensión, los niveles de colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes o la obesidad. A menudo, las enfermedades cardiovasculares son silenciosas. Aparecen repentinamente y cuando empiezan los síntomas suele estar avanzada. La mayoría de las enfermedades son prevenibles y el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular aumenta por alimentación poco saludable como alimentos ultraprocesados, un consumo elevado de sal, azúcares y grasas. Un dato importante es que las personas que practican pobre actividad física tienen entre 20 y 30% a desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros más. No olvides cuidar tu corazón.
Mantén las medidas de bioseguridad. Utiliza la mascarilla. Mantén la distancia. Haz higiene de manos. No bajes la guardia. ¿Estás listo para viajar? Recuerda realizarte las pruebas de COVID-19, como PCR en tiempo real o el antígeno. Puedes hacerlo sin contratiempos en nuestro servicio de Autolab. En tu viaje recuerda cuidarte en todo momento. Usa la mascarilla. Si ya estás vacunado contra el COVID-19 y quieres saber si ya tienes anticuerpos, la prueba Spike te ayuda a saber si has desarrollado anticuerpos y ver así la eficacia de la vacuna. Realízatela 21 días después de haberte aplicado la segunda dosis de la vacuna. Puedes hacerla por Autolab, es fácil y rápido. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Hospital Semesa, la mejor opción para tu salud.